Buenas noches, es para mí un gusto ser parte del proyecto Análisis, Estudio y Difusión de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organizado por el Grupo de Investigaciones Cátedra Libre de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dirigido por la profesora doctora Krupskaya Ugarte, en el marco de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta noche me permito realizar el análisis, estudio, sistematización y difusión de los estándares de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, respecto a casos peruanos. El día de hoy, el caso en concreto del cual haremos el análisis es el caso denominado 5 pensionistas versus Perú en relación al Fondo Reparaciones y Costas. A continuación, realizaremos una breve presentación del caso. El caso se refiere a la responsabilidad internacional debido a la modificación en el régimen de pensiones que los señores Torres, Mujica, Álvarez, Bartra y Gamarra venían disfrutando conforme a la legislación peruana hasta 1992, así como el incumplimiento de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional del Perú que ordenaron al Estado realizar determinados pagos a su favor. Esto se inició el 26 de febrero de 1974, cuando se emitió el decreto ley número 20530, titulado Régimen de pensiones y compensaciones por servicios civiles prestados al Estado, no comprendidos en el decreto ley 19990. Los 5 pensionistas trabajaron en la Superintendencia de Bancas y Seguros y cesaron después de haber prestado más de 20 años de servicio en la administración pública. El personal de la Superintendencia de Bancas y Seguros se encontraba dentro del régimen laboral de la actividad pública, hasta que mediante ley de 1981 se dispuso que el personal se encontraría comprendido en el régimen laboral de la actividad privada, salvo los trabajadores comprendidos en el decreto ley 20530. Las 5 personas eligieron continuar con el régimen de este decreto ley, conforme al cual el Estado reconoció el derecho a una pensión de cesantía nivelable. Las nivelaciones se efectuaron de manera sucesiva y periódica. Cada vez que se producía un incremento por escala de las remuneraciones de los trabajadores y de los funcionarios activos. En abril de 1992, la Superintendencia de Bancas y Seguros suspendió el pago de las pensiones del señor Bartra y redujo el monto de las pensiones de los demás pensionistas en aproximadamente un 78% sin previo aviso ni explicación alguna. Cada uno de los pensionistas interpuso una acción de amparo contra la Superintendencia de Bancas y Seguros durante 1994. Todas fueron declaradas fundadas por la Corte Suprema. En vía de ejecución de sentencia, los correspondientes juzgados especializados en lo civil emitieron resoluciones a través de las cuales ordenaron a la Superintendencia de Banca y Seguros y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que cumplieran con lo dispuesto en dichas sentencias definitivas. Luego de haber presentado acciones de cumplimiento, el Tribunal Constitucional se pronunció en el mismo sentido. El 4 de diciembre del 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte una demanda contra el Estado peruano, el cual se originó en la denuncia número 12.034 recibida en la Secretaría de la Comisión el 1 de febrero de 1998. La Comisión presentó la demanda con base en el artículo 51 de la Convención Americana con el fin de que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos 21, 25 y 26 de dicha convención en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 y el artículo 2 de dicho tratado. Ello en relación a la modificación en el régimen de pensiones que venían disfrutando conforme a la legislación peruana hasta 1992 y por el incumplimiento de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional del Perú que ordenaron a órganos del Estado peruano pagar a los pensionistas un monto calculado de la manera establecida en la legislación vigente para el momento en que estos comenzaran a disfrutar de un determinado régimen pensionario. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado
que otorgara una compensación por el daño moral causado y que cumpliera con lo dispuesto en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia del Perú el 2 de mayo, 28 de junio, el 1 y el 19 de septiembre y el 10 de octubre, todas de 1994, y las emitidas por el Tribunal Constitucional del Perú el 9 de julio de 1998, 3 de agosto y 21 de diciembre, ambas del año 2000. De manera que los 5 pensionistas y sus familiares recibieran las diferencias que se les dejaron de pagar en el monto de sus pensiones desde noviembre de 1992 y los respectivos intereses, así como los que se les continuaría pagando un monto nivelado a sus pensiones. Además, la comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado que derogara y cesara de manera retroactiva los efectos del artículo 5 del decreto de ley número 25792 de 23 de octubre de 1992. Finalmente, la comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado que investigara los hechos y estableciera las responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el presente caso. Asimismo, solicita que condenara al Estado a pagar las costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna ante el sistema interamericano. En cuanto a la competencia, el Perú es Estado parte de la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. Por lo tanto, la Corte es competente para conocer el presente caso en los términos de los artículos 62 y 61.3 de la Convención. En cuanto a los hechos probados en términos de la sentencia emitida por la CIDH, efectuando el examen de los documentos, de las declaraciones de los testigos, de los dictámenes de los peritos, de las manifestaciones de la comisión, de los representantes de los 5 pensionistas, sus familiares y del Estado, en el curso del proceso, la Corte considera probados los siguientes hechos. Primero, el 26 de febrero de 1974 se emitió el decreto ley número 20530 titulado Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles prestados al Estado y no comprendidos en el decreto ley 19990. Segundo, los 5 pensionistas trabajaron en la Superintendencia de Bancas y Seguros y cesaron después de haber prestado más de 20 años de servicio en la administración pública. Tercero, según lo establece la Ley Orgánica de la Superintendencia de Bancas y Seguros emitida en 1981, dicha entidad es una institución pública con personería jurídica de derecho público con autonomía funcional, administrativa y económica. El personal de la Superintendencia de Bancas y Seguros se encontraba dentro de un régimen laboral de la actividad pública hasta que esta Ley Orgánica de 1981 se dispuso que su personal se encontraría comprendido en el régimen laboral correspondiente a la actividad privada. Cuarto, las nivelaciones de las pensiones se efectuaron de manera sucesiva y periódica cada vez que se producía un incremento por escala en las remuneraciones de los trabajadores y funcionarios activos de la Superintendencia de Bancas y Seguros. Desde el momento de cese de cada una de las 5 personas, de los 5 pensionistas, hasta que en abril de 1992 la Superintendencia de Bancas y Seguros suspendió el pago de las pensiones del señor Bartra y en septiembre de ese mismo año redujo el monto de pensiones de los señores Torres, Mujica, Álvarez y Gamarra en aproximadamente un 78%. Número 5. El 14 de octubre de 1992 se promulgó el decreto ley número 25792, el cual autoriza a la Superintendencia de Bancas y Seguros a establecer un programa de incentivos para la remuneración voluntaria de sus trabajadores. Número 6. Los 5 pensionistas interpusieron una acción de amparo contra la Superintendencia de Bancas y Seguros y durante 1994 todas fueron declaradas fundadas por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú mediante sentencias definitivas. Las sentencias fueron publicadas en el Diario Oficial El Peruano en la vía de ejecución de sentencia. Los correspondientes juzgados especializados en lo civil de Lima emitieron resoluciones a través de las cuales ordenaron a la Superintendencia de Bancas y Seguros y al Ministerio de Economía y Finanzas que cumplieran con lo dispuesto en las sentencias definitivas que declararon fundadas las acciones
de amparo interpuestas. Número 7. En 1995, la Superintendencia de Bancas y Seguros emitió 5 resoluciones con el propósito de que se cumpliera con lo dispuesto en las sentencias definitivas que resolvieron las referidas acciones de amparo. En estas resoluciones, la Superintendencia de Bancas y Seguros ordenó que se nivelara las pensiones de las presuntas víctimas con base en la remuneración que percibían los servidores activos de la Superintendencia de Bancas y Seguros de la misma categoría o equivalente en la oportunidad en que se dieron los reajustes de salario, así como que se efectuaran los reintegros correspondientes de conformidad con los cálculos dispuestos en dichas resoluciones. Número 8. El 12 de marzo del 2002, la Superintendencia de Bancas y Seguros emitió 5 resoluciones en las cuales, inter alia, resolvieron dar cumplimiento a las resoluciones de la Superintendencia de Bancas y Seguros expedidas en 1995. Deduciéndose de la suma a pagar de los 5 pensionistas las cantidades que el Ministerio de Economía y Finanzas les hubiera abonado, en aplicación del artículo 5 del Decreto Ley número 25792, entre el 1 de noviembre de 1992 y el 23 de enero del 2002. Finalmente, el 18 de marzo del 2002, la Superintendencia de Bancas y Seguros pagó a los 5 pensionistas las cantidades determinadas en las mencionadas resoluciones correspondientes a los reintegros de los montos de las pensiones nivelables, dejando de percibir desde 1992 hasta febrero de 2002, lo cual no incluía el pago de intereses. En marzo del 2002, las pensiones niveladas fueron restablecidas y a partir de abril del 2002 han recibido periódicamente el pago nivelado en sus pensiones. Como siguiente punto, realizaremos un análisis respecto a los derechos vulnerados conforme lo refiere la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero, realizaremos un análisis en cuanto a la violación del artículo 21, derecho a la propiedad, haciendo un análisis de los parágrafos 94, 96, 101, 102, 104, 115, 116, 117, 118 y 121 de la sentencia. En este contexto, la Corte observa que en el presente caso no existe controversia entre las partes sobre si las presuntas víctimas tienen derecho o no a la pensión. Todas están de acuerdo que, al terminar de trabajar en la Superintendencia de Bancas y Seguros, obtuvieron el derecho a la pensión de cesantía bajo el régimen establecido en el Decreto Ley número 20530. La controversia entre las partes es respecto a si los parámetros utilizados por el Estado para reducir o recalcular los montos de las pensiones de las presuntas víctimas a partir de 1992 configuran una violación de los derechos a la propiedad de estas. La controversia se plantea en relación con otro punto. Las personas que desempeñan iguales o similares labores a las que ejercían los 5 pensionistas pueden estar sometidas a 2 regímenes distintos, el de la actividad pública y el de la actividad privada, y sus remuneraciones varían según que estén sujetos a uno u otro, siendo notoriamente más elevada la del segundo régimen que la del primero. La Corte observa que, si bien cuando los trabajadores de la Superintendencia de Bancas y Seguros pasaron al régimen de la actividad privada en 1981, las pensiones niveladas podían haberse fijado de conformidad con el salario que percibía un funcionario sujeto al régimen público de similar nivel o categoría. Esto no fue interpretado así por las autoridades del Estado. Aún más, fue el propio Estado quien, desde que estos se acogieron al régimen de pensiones del Decreto Ley número 20530, les reconoció mediante actos administrativos un monto de pensiones nivelable, de acuerdo con el salario de un funcionario activo de la Superintendencia de Bancas y Seguros. Adicionalmente, pero más importante aún que ello, al resolver las acciones de garantía interpuestas por los 5 pensionistas, los tribunales internos ordenaron seguir pagando las mensualidades en los términos en que se venían haciendo, es decir, nivelándolas con la remuneración percibida por los funcionarios activos de la Superintendencia de Bancas y Seguros que pertenecen al régimen de actividad privada. Esto configuró en beneficio de los pensionistas un derecho amparado en las sentencias de garantía que, al ser desconocido por el Estado, los afectó patrimonialmente, violando el artículo 21 de la Convención.
Si bien el derecho a la pensión nivelada es un derecho adquirido de conformidad con el artículo 21 de la Convención, los estados pueden poner limitaciones al goce del derecho de propiedad por razones de utilidad pública o interés social. En el caso de los efectos patrimoniales de las pensiones, los estados pueden reducirlos únicamente en la vía legal adecuada y por los motivos ya indicados. Por su parte, el artículo 5 del Protocolo Adicional de la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales solo permite a los estados establecer limitaciones y restricciones al goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática en medida que no contradigan el propósito y razones de los mismos. En toda y cualquier circunstancia, si las restricciones o limitaciones afectan el derecho de la propiedad, estas deben realizarse además de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 21 de la Convención Americana. Más aún, en vez de actuar arbitrariamente, si el Estado quería dar otra interpretación del Decreto Ley número 20530 y sus normas conexas, aplicables a los 5 pensionistas, debió, primero, realizar un procedimiento administrativo con pleno respeto a las garantías adecuadas y segundo, respetar en todo caso, por sobre las disposiciones de la Administración, las determinaciones adoptadas por los tribunales de justicia. En el presente caso no se cumplió ninguna de las dos condiciones antes enunciadas. La Administración cambió sin agotar un procedimiento adecuado los términos de su interpretación de las normas que regulaban las pensiones de las 5 presuntas víctimas y posteriormente desconoció las decisiones judiciales a las que se ha hecho referencia. La Corte constata, con base en todo lo anterior, que el Estado, al haber cambiado arbitrariamente el monto de las pensiones que venía percibiendo y al no haber dado cumplimiento a las sentencias judiciales emitidas con ocasión de las acciones de garantía interpuestas por estas, violó el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención. Respecto a la violación del artículo 25 de protección judicial, haremos referencia a los parágrafos 126, 127, 133, 138 y 141 de la sentencia. La Corte ha dicho que no basta con la existencia formal de los recursos, sino que estos deben ser eficaces, es decir, deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la Convención. El tribunal ha señalado que no puede considerarse efectivo aquellos recursos que por las condiciones generales o por las circunstancias particulares de un caso dado resulten ilusorios. Para el análisis de la violación del artículo 25, el tribunal dividió en 3 etapas. Primero, el pago de las pensiones de abril-septiembre a octubre de 1992, según corresponda. Segundo, de noviembre de 1992 a febrero de 2002. Y tercero, la que va de marzo del 2002 a la actualidad. Al respecto, la primera y la tercera no merecen coordinación alguna en base a los parágrafos 132 y 134 de la sentencia. Sin embargo, la segunda etapa es la que amerita especial atención, ya que fue a partir de noviembre de 1992 que la Superintendencia de Banca y Seguros le atribuía la responsabilidad del pago al Ministerio de Economía y Finanzas y viceversa. La Corte considera que esta etapa se dio un claro incumplimiento de las sentencias emitidas por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia el 2 de mayo, el 28 de junio, el 1 y el 19 de septiembre y el 10 de octubre, todas de 1994, a favor de los 5 pensionistas. De todo lo expuesto, el tribunal considera que el Estado violó el artículo 25 de la Convención en perjuicio de los 5 pensionistas al no ejecutar las sentencias emitidas por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú, sino después de casi 8 años de dictadas estas. En relación a la violación del artículo 26 respecto al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, haremos referencia a los párrafos 147 y 148 de la sentencia. Los derechos económicos, sociales y culturales tienen una dimensión tanto individual como colectiva. Su desarrollo progresivo, sobre el cual ya se ha pronunciado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, se debe medir en función de la creciente cobertura de estos derechos en general
y del derecho de la seguridad social y de las pensiones en particular, sobre el conjunto de la población, teniendo presentes los imperativos de la equidad social y no en función de las circunstancias de un muy limitado grupo de pensionistas no necesariamente representativos de la situación general prevalente. Es evidente que esto último es lo que ocurre en el presente caso y por ello la Corte considera procedente desestimar la solicitud de pronunciamiento sobre el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales en el Perú en el marco del presente caso. En cuanto al artículo 8 de garantías judiciales, la Corte considera que no corresponde emitir un pronunciamiento sobre la alegada violación del artículo 8 de la Convención, debido a que en el expediente no hay suficientes elementos probatorios sobre este tema. Finalmente, en cuanto al incumplimiento de los artículos 1.1 y artículo 2, la obligación de respetar los derechos y deberes y de adoptar disposiciones de derecho interno, haremos una referencia a los párrafos 163, 164, 165, 166, 167 y 168 de la sentencia. En este sentido, la Corte ha establecido que el artículo 1.1 es fundamental para determinar si una violación de los derechos humanos reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un Estado parte. En efecto, dicho artículo pone a cargo de los Estados parte los deberes fundamentales de respetar y garantizar el modo en que el cumplimiento de los derechos humanos reconocidos en la Convención puede ser atribuido. Según las reglas del derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención. La Corte señala que, conforme al artículo 1.1, es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. En tal sentido, en toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público lesiona indebidamente uno de tales derechos, se está ante un supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en este artículo. Esta conclusión es independiente de que el órgano funcionario haya actuado en contravención de disposiciones del derecho interno o desbordando los límites de su propia competencia, puesto que es un principio de derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos, aun sin actuar fuera de los límites de su competencia o en violación de derecho interno. En relación al artículo 2 de la Convención, la Corte ha dicho que en el derecho de gentes o en el jus gentum, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos debe conducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas. La Convención Americana establece la obligación general de cada Estado para adecuar su derecho interno a las disposiciones de dicha Convención, para garantizar los derechos de ella consagrados. Este deber general del Estado parte implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas, el principio de effet utile. Esto significa que el Estado ha de adoptar todas las medidas para lo establecido en que en la Convención sean efectivamente cumplidas en el ordenamiento jurídico interno. Tal como lo requiere el artículo 2 de la Convención, dichas medidas solo son efectivas cuando el Estado adapta su actuación en la normativa de protección de la Convención. En el mismo sentido, el Tribunal ha manifestado que el deber general del artículo 2 de la Convención Americana implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención, y por el otro, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. La Corte señala que el Estado violó los derechos humanos consagrados en los artículos 21 y 25 de la Convención en perjuicio de los 5 pensionistas, por lo que incumplió el deber general establecido en el artículo 1.1 de la Convención de respetar los derechos y libertades consagrados en la Convención y de garantizar su libre y pleno ejercicio. La Corte observa que el Estado, al haberse abstenido de adoptar por un largo periodo de tiempo el conjunto de medidas necesarias para dar el pleno cumplimiento a las sentencias de sus órganos judiciales
y consecuentemente hacer efectivos los derechos consagrados en la Convención Americana, los artículos 21 y 25, incumplió con las obligaciones estipuladas en el artículo 2 de dicho tratado. Por las anteriores consideraciones, la Corte concluye que el Estado incumplió las obligaciones generales del artículo 1.1 y del artículo 2 de la Convención Americana. En cuanto a las reparaciones, la Corte primero declara que la sentencia de fondo de reparaciones y costas constituye per se una forma de reparación para las víctimas. Decide que las consecuencias patrimoniales que pudieran tener la violación al derecho a la propiedad privada deberán establecerse en los términos de la legislación interna por los órganos nacionales competentes. También decide que el Estado debe realizar las investigaciones correspondientes y aplicar las sanciones pertinentes a los responsables del desacato de las sentencias judiciales emitidas por los tribunales peruanos en el desarrollo de las acciones de garantía interpuestas por la víctima. Decide también que el Estado debe pagar a las 4 víctimas y a la viuda del señor Maximiliano Gamarra Ferreira la cantidad de $3,000 estadounidenses por concepto de daño inmaterial. El Estado debe proceder a cumplir con lo establecido en el presente punto resolutivo en un plazo de 1 año contando a partir de la notificación de la sentencia de fondos, reparaciones y costas. Decide también que el Estado debe pagar la cantidad total de $13,000 americanos por concepto de gastos y la cantidad de $3,500 por concepto de costas. Declara que los pagos de indemnización por concepto de daño inmaterial y de las costas y gastos establece una sentencia de fondos, reparaciones y costas no podrá ser objeto de impuestos y tasas actualmente existentes o que puedan detractarse en el futuro. Declara también que el Estado deberá cumplir la sentencia de fondos, reparaciones y costas dentro de un plazo de 1 año contando a partir de la notificación de esta. Declara además que en caso de que el Estado incurriera en mora deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada que correspondiera al interés bancario moratorio en el Perú. Finalmente, decide que supervisará el cumplimiento de la sentencia de fondo, reparaciones y costas y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal aplicación a lo dispuesto en la sentencia. Dentro del plazo de 1 año, contando a partir de la notificación de este instrumento, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas tomadas para darle cumplimiento a la sentencia de fondos, reparaciones y costas. En cuanto a los puntos resolutivos, la Corte declara que el Estado violó el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También declara que el Estado violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, declara que el Estado incumplió las obligaciones generales de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con las violaciones de los derechos sustantivos señalados en los puntos resolutivos anteriores. Asimismo, declara que la sentencia constituye una forma de reparaciones per se en su misma constitución, en la misma constitución de la sentencia. Asimismo, señala que las consecuencias patrimoniales que pudiera tener la violación de derechos a la propiedad privada deberá establecerse en los términos de las legislaciones internas por los órganos nacionales competentes. También indica que el Estado deberá pagar la indemnización por concepto de daño inmaterial y el de las costas y gastos establecidos en la sentencia, señalando además que estos no podrán ser objeto de impuestos o tasas actualmente existentes o que puedan decretarse en un futuro. En cuanto a la supervisión del cumplimiento, posterior a la sentencia de fondos, reparaciones y costas emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de febrero del 2003, mediante la cual la Corte declaró que la República del Perú violó los derechos de la propiedad y la protección judicial consagrados respectivamente en los artículos 21 y 25 de la Convención Americana, en perjuicio de los 5 pensionistas de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, se tienen las siguientes actuaciones y estado de supervisión de cumplimiento. Primero, las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencias dictadas por la Corte el 17 de noviembre de 2004, el 12 de septiembre de 2005, el 4 de julio de 2006, el 3 de diciembre de 2008
el 24 de noviembre de 2009 y el 30 de noviembre del año 2011. Segundo, el informe de Estado presentado el 20 de marzo del 2012 y las observaciones de representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a este. Tercero, el escrito de 5 de febrero de 2013, mediante el cual el Perú dio respuesta a un pedido de información efectuado siguiendo instrucciones del presidente del tribunal. Número cuarto, la audiencia privada sobre supervisión de cumplimiento de sentencias celebrada por la Corte el 13 de febrero de 2013. Asimismo, el siguiente, el escrito del 6 de marzo de 2013, en el cual representantes de la víctima resumió la posición de las víctimas expuestas en la audiencia privada de supervisión de cumplimiento de sentencia. Asimismo, el informe presentado por el Estado el 23 de agosto del 2013 y las observaciones presentadas, así como otros escritos presentados en los cuales refirió a la reducción de las pensiones mediante demandas que dieron inicio a procesos judiciales posteriores a la sentencia y solicitaron a la Corte que se pronuncie al respecto. Siguiente, el escrito de 14 de agosto de 2014, mediante el cual el representante comunicó el fallecimiento de uno de los pensionistas, así como los escritos presentados durante los años 2014 y 2015, los cuales refirieron a la avanzada edad y situación de salud y solicitaron a la Corte que se pronuncie sobre el incumplimiento de la sentencia por la referida reducción a sus pensiones. En dos de estos escritos aportaron además copias de decisión judiciales emitidas a nivel interno respecto a las referidas víctimas. Además, el escrito de 2 de febrero de 2016, mediante el cual las víctimas solicitaron que se lleve a cabo una audiencia de supervisión de ejecución de sentencia, y finalmente la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de octubre de 2016 y de 30 de mayo de 2008 sobre supervisión de cumplimiento de sentencias. Como parte final de esta presentación, me gustaría realizar una semblanza de la última resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de octubre de 2016 sobre la supervisión de cumplimiento de sentencia, la cual resuelve, primero, declara que, de conformidad con lo señalado en los párrafos considerativos 83 y 94 de dicha resolución, el Estado ha incumplido con sus obligaciones de realizar las investigaciones correspondientes y aplicar las sanciones pertinentes a los responsables del desacato de las sentencias judiciales emitidas por los tribunales peruanos en el desarrollo de las acciones de garantía interpuestas por las víctimas en relación al punto resolutivo sexto de la sentencia. Segundo, declara que según lo dispuesto en el párrafo considerativo 94 de la referida resolución, se da por concluida la supervisión de cumplimiento de la sentencia respecto a la reparación señalada en el punto resolutivo anterior. Tercero, declara que, de conformidad con lo señalado en los párrafos considerativos del 9 al 14 de la citada resolución, el proceso de supervisión de cumplimiento se considera cerrado respecto al cumplimiento de las obligaciones de establecer las consecuencias patrimoniales que pudieran tener la violación al derecho de la propiedad privada en los términos de la legislación interna por los órganos nacionales competentes, ello en relación al punto resolutivo quinto de la sentencia. Cuarto, declara que la resolución considerable a las pensiones de los 5 pensionistas originadas en el proceso judicial presentados por la Superintendencia de Banca y Seguros en el 2005 constituye un incumplimiento a la sentencia en los términos indicados en los considerados 55 al 75. Quinto, resuelve de manera abierta el procedimiento de supervisión del cumplimiento de las sentencias hasta tanto el Estado acredite que se está reconociendo las pensiones a favor de las 5 víctimas en las mismas condiciones dispuestas en la sentencia dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú en 1994 y el Tribunal Constitucional Peruano entre 1998 y 2000, en los términos dispuestos en los parágrafos 102, 103, 115, 116 y 117 de la sentencia, del punto resolutivo 2 de la resolución de 2011 y de los considerados 73 a 75 de la resolución de 2016. Asimismo, dispone que el Estado adopte en definitiva y a la mayor brevedad las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto cumplimiento a las sentencias de acuerdo con los considerandos
en la resolución de 2016 y con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Finalmente, dispone que el Estado presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a más tardar al 7 de abril de 2017 un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir con lo ordenado en el punto resolutivo 5 de la resolución de 2016. En este contexto, el informe presentado por el Estado peruano el 7 de abril de 2017 presentó información concerniente a la reducción de las pensiones de las víctimas y también solicitó la reconsideración de los puntos resolutivos cuarto, quinto y sexto de la Resolución de Supervisión de Cumplimiento de 20 de octubre de 2016, al cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante resolución de 30 de mayo de 2018 sobre supervisión de cumplimiento de sentencia, resolvió declarar inadmisible la solicitud del Estado del Perú de reconsideración, fijando un plazo hasta el 7 de septiembre de 2018 para que el Estado presente un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia, de acuerdo a lo indicado en el punto resolutivo quinto de la resolución de 20 de octubre de 2016. Con esto damos por concluido. Muchas gracias por su atención. Lamento haber sido un poco extenso con esta presentación. Sin embargo, creo haber tratado de tocar los temas más importantes y espero haber podido cubrir todas las expectativas previstas en esta semblanza. Les quedo muy agradecidos. Nos vemos hasta pronto.